Buenos días, compañeros. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Bueno, primero que nada, quiero saber si ya pudieron leer su enunciado. Me imagino que tienen dudas al respecto. Se mira mi pantalla. Voy a hacer una como revisión general, pero que tengan idea del blockchain. Disculpen que no me da tiempo de hacer una presentación como tal, pero sí estuve algo ocupado estos días con la calificación, proyectos, mis proyectos, trabajo, entre otras cosas. Va. Como saben bien, el blockchain viene, o bueno, me imagino que lo han escuchado, del Big Bitcoin. De ahí fue la parte donde nació el blockchain y en lo que consiste, la idea principal del blockchain es que, por ejemplo, con el Bitcoin, que es dinero como tal, si como en este caso un cliente o una computadora como tal quiere enviar dinero de un punto A un punto B, la transacción se registra como un bloque, lo que viene siendo parte similar en su enunciado, que cada operación que se realiza se crea un bloque para este mismo. Eh, Después de eso, el bloque se transmite a todas las partes de la red. Es decir, ese mismo, así como es en su práctica, ese bloque se tiene que transmitir a todas las instancias de, que se estén ejecutando. Como no podemos simular como tal que hayan bastantes computadoras, sino que con cada instancia de su aplicación levantada va a ser un nodo en la red que simularía ser una computadora en este caso. Y después, cuando, cuando se envía el nodo como tal a la red para que todos las computadoras lo tengan, todas deben aprobar este nodo este bloque que sea válido. Una vez ya está aprobado que sea válido, este bloque se añade como tal al, al blockchain. Y ahí es donde se completa que la transacción como tal, en este caso de mover el dinero de A a B, y en su caso que sería realizar una operación del de operaciones en la biblioteca. Bueno, me voy a adelantar un poco a explicar a la parte del blockchain para ir específico lo demás del enunciado. Dice que se va a la aplicación funcionará utilizando conceptos de blockchain. Esto se ha utilizado por medio de sockets. Era lo que les comentaba. Tienen que tener
habilitado algo en su aplicación que les permita decir en qué puerto van a iniciar para que se comunique por medio de sockets a esa aplicación. Y también la forma de comunicarse hacia otro nodo. Los nodos vendrían a ser que un nodo como tal es una estructura que tiene la lista simplemente enlazada que contiene la información de cada uno de los nodos de la red. Es decir, que, como les mencioné en la clase anterior, cada computadora o cada instancia va a tener una lista simplemente enlazada donde tienen acceso hacia las demás instancias, en este caso de la aplicación, donde tienen su IP y su puerto puede que se haga conectar por medio de socket, que viene a hacer referencia a esto de aquí. Es decir, digamos que podemos estar en esta parte de, de la red. Nosotros nos unamos a la red, nos comuniquemos por medio de sockets hacia esta computadora y esta computadora es la que nos brinda la información sobre los demás, porque no es que nos vayamos a comunicar directamente o que vayamos a ingresar todas las direcciones IP en en nuestra aplicación que se une a la red, sino que por medio de una aplicación que ya está levantada, nos vamos a lograr comunicar es el demás, porque esta ya tiene la información con su IP y el puerto por donde está levantado para comunicarse por socket. No sé si hasta ahí se logra entender la idea de cómo se va formando la red. Obviamente, si es el primer nodo de la red que se crea, solo se une y no hay necesidad de validarlo. Como se le conoce cuando es el primer nodo de la red, eh, como y crea una operación, se le dice bloque génesis, que es la primera transacción, por así decirlo, que se realiza. Un nodo génesis. Y creo que aquí lo mencionó también en el enunciado. Ah, aquí se menciona lo que decía, que cada nodo de la red se representa por una instancia de la aplicación. Disculpa. ¿Sí? Con respecto a eso que estabas diciendo, de como que, digamos, diste ese ejemplo, ¿podrías poner otra vez tu imagen que tenías enseñando? Ajá. Dijiste que, por ejemplo, hay una máquina que es, por decir así, el nodo inicial. Digamos, entonces al final, digamos, sería como que hacer otra aplicación que sería como, por decirte así, un server. Que uno le sirva a todos. Es que mira, digamos, yo tenía la idea con eso, era porque estaba investigando de cómo trabajar con eso de los sockets. Y digamos, mi idea era que, digamos, levantar una aplicación que sería así como un server donde esté el puerto con habilitado ya, con las estructuras que nos estaban pidiendo para, digamos, y en las otras aplicaciones, todas las instancias solo, digamos, mandar eh, a pedir a partir del socket eh, los requests para las estructuras que nos estaban pidiendo en cada instancia. No sé si así está bien o es de otra forma. Vamos a ver si te entendí bien. Para cada, tendrías una sola instancia de como servidor que dijiste y
Ajá, y todas, digamos, todo digamos, en sí, eso no es, no es la aplicación de la librería, sino que la librería solo le va a mandar, como por decirte así, CRUDs, pero no son CRUDs porque no es una base de datos, sino solo como, como un ejemplo te lo estoy diciendo, a esa aplicación que te estoy diciendo que es como que el server. Ah, mm, no, creo que no sería así, vamos. Sí tendrías que levantar una instancia con su comunicación a- hacia esa computadora, por así decirlo. Porque, vamos a ver, creo que ver dónde está esa parte. Como digamos, la parte que es que, digamos, si todos van a tener la misma información, o sea, por decirte así, todos tienen que ir a mandar a pedir a un solo lado. Sí, en eso sí tenés razón, va. Pero espérame, Ajá. solo quiero buscar la parte del enunciado donde lo menciona. Va. Aquí veamos que dice, en caso de ser el primer nodo simplemente no hace nada, solo usted crea, que vendría a ser una instancia. En caso que el nodo ya hubiera generado bloques, estos deben estar almacenados en una carpeta que genera la aplicación donde los bloques están almacenados en formato JSON. A esto es lo que me refería. Eh, sí, la idea de un blockchain como tal es que haya como que un servidor central. El semestre pasado se realizó así, si no estoy mal, pero por cuestiones de cómo explicarlo, si no estamos ¿cómo se diría? En forma presencial, y la forma de impartirlo así o explicarlo así por cada criterio de los otros auxiliares, los ingenieros, y también sí comparto esa idea, se dificulta un poco porque no es lo mismo de forma presencial que donde podemos llegar como a un acuerdo y explicarlo también para que no solo se utilice una sola computadora, sino que fueran la de todos los estudiantes. Se puede hacer por medio de un servidor, que es como que simular la parte de blockchain donde tienen que una base de datos donde almacena todo y esa base de datos es la que la comparte a todos los nodos y a la vez en todos los nodos guarda la información. Esa es una característica de blockchain, que la información de un nodo es casi imposible que se pierda, de un bloque, es casi imposible que se pierda porque
porque está almacenada en este caso sería en pocas computadoras, pero en el caso de la vida real, está almacenada en millones de computadoras, porque por ejemplo el Bitcoin, cada transacción no se almacena solo en la computadora que la realizó, se almacena en millones de computadoras y así es como se garantiza que esa información no se pierde. Tendría que formatearse todas las computadoras que almacenaron eso para poder perder la información, pero eso no va a suceder en sí, ¿va? Y algo así es lo que se intenta simular aquí. O sea, por facilidad, sí puedes ser así como un servidor y todo eso, pero Entonces, pues, sí lo puedo crear. no, porque te estarías desviando de la aplicación. O Pero sea, es que además, todavía no me queda claro, o tal vez es que he estado viendo cómo hacer eso de la conexión y digamos como la información al enviarse, por decirte así, digamos, como te digo, en el server va a estar almacenada la información que van ingresando nuevos usuarios, nuevos libros, de quién pertenece el libro que se empezó. Y en dado caso, imagínate, hay dos instancias abiertas. En una se hizo toda la carga, pero la otra, cómo va a saber de que ya, digamos, se ingresó nueva información, sino como hay como un request para por decirte así, a un server? va, es que aquí, como toda la información dice que está compartida por medio, bueno, no compartida en sí, sino que está almacenada en una carpeta, va, Ajá. va. Y regresando a la parte de blockchain, vamos a ver aquí, cuando se hace una transacción, esa transacción pasa a todos los nodos. O sea, todos los nodos tienen que validar si esa transacción es válida. Aquí en el enunciado no creo que no lo especificamos como tal que hay que validar que la transacción sea válida porque por facilidad, porque tendrían que meter, o sea, validar más cosas. Pero sí tendría que hacerse, o sea, validar que cada transacción o cada operación en este caso sea válida. Y si es válida, sí se procede a continuar. Si uno, digamos, cuatro, cuatro de estas computadoras o instancias detectaron que está bien, pero uno solo detecta que está mal, la transacción no se puede realizar. Entonces, a lo que tu pregunta, respondiendo a tu pregunta específicamente, ¿cómo las otras instancias sabrían que se está realizando una petición? Como ya tener la comunicación por medio de sockets, haces envías la información hacia el siguiente nodo que vas a registrar una operación y ese nodo se encarga de transmitir hacia los demás y así consecutivamente y y al transmitirla todos las instancias de la aplicación registrarán ese nuevo bloque en su respectivo blockchain que tienen almacenado en su carpeta. No sé si ahí lo responde a tu pregunta. Creo que ya te entendí cómo es la idea. Digamos, al final va a trabajar así como la lista que va a ir por cada nodo, va a ir pasando, digamos, al final. Pero con respecto a eso, o sea, tal vez también contigo no he visto muy bien los sockets, pero por lo más lo que vi, tendríamos que dejar entonces, no tendríamos que cerrar la conexión, tendría que siempre estar como que oyendo. Ajá, sí, Siempre tendría que exactamente. estar oyendo. Sí, Ah, sí, ya, estoy escuchando. Ya con ah, eso, ya. como te siempre escuchando, solo con el puerto que definís, ya
ya queda ahí, o sea, tenés para poder mandar la información. Ya Claro. puedes decirle que se inició una transacción, que la registre y que la guarde como tal, ¿no? Ah, ya. Y mira, como otra duda, digamos, ¿todas las instancias van a tener un puerto diferente o el mismo puerto? Deberían tener otro puerto, por lo mismo que Como levantas son varias. nodos. Ajá, Ajá, son sí. nodos. No puedes tener el mismo, como para simular, ¿va? En Ajá, si vamos a usar tanto tu computadora como la mía, y no ajá. podemos usar un mismo puerto para, en caso de tu misma computadora, no se puede utilizar un mismo puerto porque te va a decir que el puerto ya está abierto. Ah, ya. Ah, sí, entonces solo con eso. Gracias. Ah, va. Prueba de trabajo. Sí que es el proceso por el cual se encuentra un hash que cumple con la condición de tener un prefijo de 4 ceros. Para ello se debe iterar un entero denominado índice, no, nonce, hasta encontrar un hash válido para el bloque. Ahorita vamos a explicar eso. Va, también la regla de la cadena más larga. Esto sucede cuando se recibieran dos bloques o dos transacciones o dos operaciones al mismo tiempo o más. Entonces lo que se procede a hacer para registrar esto, ya que no se maneja, ¿cómo sería? Una concurrencia muy alta, algo así por el estilo, sino que registra el bloque con la cadena más larga. Esto quiere decir que, o bueno, esa es la mayoría de casos. En sí, lo que consiste la regla es que va a conocer como válida la cadena con el mayor trabajo invertido. Esta cadena es normalmente la cadena más larga, que es lo que les decía. Entonces, como si se dan cuenta, es- creo que está a esa parte. Para generar el hash, tienen que utilizar la función SHA-256, a la cual le ingresan el index timestamp, que es la fecha y hora en la que se generó, el hash previo de que se vendiese el nodo actual, antes de que generemos por así decirlo, la data y el nonce. Y aquí bueno, vamos a explicar parte por parte. El índice solo vendría a ser un índice que empiece de 1, por ejemplo. Bueno, el génesis en sí siempre empieza en 0, que es lo que mencioné aquí. Y después los demás bloques vienen a ser 1, 2, 3 y así sucesivamente va. Siempre va a haber, el índice se tiene que respetar. O sea, cada vez que se realiza una operación, se va autoincrementando en 1. No debería quedar un salto entre ellos, es decir, que no debería estar el índice 5 y después el índice 10. Tenía que ser siempre de forma consecutiva, porque aquí entra lo que les mencionaba. Una vez se genera el blockchain en una o se registra en una computadora, todas las computadoras o instancias tienen que tener ese mismo blockchain, porque no es una información que se guarda en un solo lado. Todas las computadoras tienen esa información, o todas las instancias tienen esa información.
El timestamp, ahí no hay mucha complejidad, solo es obtener la fecha y la hora en este formato. La data son, son todos los datos de las operaciones, que sean de creación, eliminación, edición, entre usuarios, categorías y libros. Nonce será el número entero que se debe iterar de uno en uno hasta encontrar un hash válido, es decir, un hash que inicie con 4 ceros. Previous hash, esto se lo voy a explicar bien después. Es el hash del bloque previo. Este es necesario para validar que la cadena de bloques no esté corrupta. En caso de bloques génesis, el hash anterior debe ser 0000. Hash del bloque actual, el hash que protege que la data no sea comprometido. Este deberá generarse con la función SHA-256. A las propiedades index, timestamp, preview hash, data y índice. Todas esas propiedades las deberán concatenar sin espacios, haciendo esto específicamente, y el index más el timestamp más preview hash más la data más el nonce. Para considerar el hash como válido, ese deberá de tener un prefijo de 4 ceros, es decir, que un hash válido sería el siguiente. Se agregan los 4 ceros al inicio, por así decirlo. Esa sería su forma de validar si un hash es válido. Eh, no sé si se entiende más o menos la idea de esta parte de aquí. Si no, para irlo inspirando un poco más a fondo. ¿No tienen dudas? Mira, yo ¿Sí? tengo duda. Por ejemplo, como dice ahí que hay que cambiarlo hasta que tenga 4 ceros al inicio, pero la función hash va a ser siempre la misma y dependería siempre de la misma cosa, ¿no? Lo único que cambiaría es la fecha. No. En- También cambia la data no siempre va a ser la misma. ¿Qué más? El índice, todo cambia, ¿vos? El índice va a cambiar, el timestamp va a cambiar, el previous hash va a cambiar, el data también va a cambiar y el índice y el nonce también va a cambiar. Ya esta función como tal te devuelve algo parecido a esto, aunque no importa que sea una cadena muy grande, no te va a retornar algo tan grande, vamos, te retorna algo por el estilo, algo así. Siempre va a retornar la misma cantidad de caracteres. No sé si exactamente la misma, pero sí retorna una cantidad no muy grande, va. Gracias. Pero creo que sí sería la misma. Quería verificar eso no estoy seguro. Mira, ahí están preguntando del nonce que no entendimos bien qué era. Va, a ver, te lo explico, ¿no?
Esperen, solo quiero ver cómo lo explico de una manera fácil. Va. La forma fácil que se podría decir, como este se genera el hash de forma automática, se podría decir. Va. Lo que, o sea, mandándola al SA, a la función esta, SHA-256. Supongamos que primero tiene la cadena. Es que es mucho, no tengo un ejemplo como tal de eso. Pero vamos a ver, voy a copiar y pegar todo aquí. Y se mira mi editor. ¿Me pueden confirmar, por favor? Lo que tenemos ahorita solo es la parte del Meet. Va, vamos a cambiar eso. Ahora sí se ve. Allí. Supongamos que mapeado, o bueno, después de realizar su función hash, les queda algo así. Y aquí una cantidad de el resto de la función. Entonces aquí, digamos, empieza con 001, por ejemplo, y con 002, y aquí pasa algo así, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que mientras el inicio de la función no sea 000, aumentan en 1 el contador y vuelven a realizar su función hash. Eh, si sigue sin funcionar, es decir, que aquí hubiera como se dieron cuenta, hay un 23 al principio, se incrementa en 1 también otra vez el nonce. Digamos que pasa algo así. Se incrementa y ahí quedó. O sea, digamos, hasta que encuentren el inicio son 4 ceros, esa será su forma de validar que el hash es válido. No sé si ahí sí se logra comprender mejor la idea.
Pero digamos, si no es el inicial, tendremos que comparar con el nodo anterior, por decirte así. ¿Cómo así? Decía, es que no sé si puedo realizar un enunciado, no sé si entendí mal. Es que dice ahí que dice, será el número que se debe iterar de uno en uno hasta encontrar un hash válido, es decir, un hash que inicie con cuatro, o sea, siempre los hash van a iniciar con cuatro ceros y otros números. Ajá. Ah, ya, ya. Sí, ahí sí, ya no sé si se logró comprender para todos cómo funciona el nonce. Bueno, aquí no sé si tienen dudas respecto a cómo se maneja la data. En sí, aquí está la información de bloque, que es lo que estaba ahí arriba. El index, el timestamp, el nonce. Esto sí no importa, pueden a veces ser números muy grandes, ¿va? Porque se tiene que iterar a veces varias veces para obtener un hash que inicie con cuatro ceros. Pero sería como que algo, una función iterativa o recursiva, preferiblemente iterativa, porque si la hacen recursiva puede llegar a darles stack overflow si fuera un número muy grande el que le llegara a suceder aquí. Eh, en la creación de usuarios solo tiene, aquí les menciona la información que tienen que almacenar. Como les menciona aquí, el usuario es el que define en qué momento va a crear el bloque. Entonces, como se realizan varias operaciones hasta que uno decida si va a crear el bloque o no, así es como saben qué operaciones van a estar, la de crear usuario, la de editar un usuario o cosas así. Todas las operaciones que se realicen antes de llegar al punto de crear el bloque son las que tienen que ir en la parte de data. Mira, ¿Sí? disculpa. Entonces tenemos todo ese bloque de data, hasta que el usuario no de crear bloque, no se va a crear ese JSON. Sí, exactamente. Y entonces tenemos eso. Esa data son las operaciones que el usuario haya hecho en el transcurso de lo que estuvo haciendo antes de generar bloque. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Tenía que llevar como que su Un control registro. de todo lo que hizo en ese ratito, digamos. Y después se limpia al crear el bloque y vuelve a hacer nuevos registros y crea otro, y le da otro bloque con nueva información. Sí, exactamente. Sí funciona. Ya. Disculpa, mira, cuando sean cargas masivas, ¿esto lo tomamos como una sola acción de crear usuario o varias acciones de crear usuario para el JSON? Fíjate, ¿no? ¿Me puedes repetir, por favor? Cuando hagamos las cargas masivas, vamos así como el ejemplo está la acción de crear usuario y dentro la información. Entonces nosotros deberíamos crear varias acciones de crear usuario, así como en ese formato del JSON. O solo una acción de crear usuario con, con toda la información Sí, del sí, archivo de entrada. ya te entendí. No, sí serían varias. Varias. Ah, está Sí, bien. varias. Una por cada acción, va. ¿Por qué la carga? Ah, ya.
aquí me imagino que no hay muchas dudas porque casi todo es lo similar, o sea, al menos en la parte de cómo almacenar la información. Ya solo aquí les especifica qué es lo que tiene que guardar. Vamos a ver qué más. Que representar las operaciones realizadas en la biblioteca. Al blockchain aquí en este caso, más que todo, sería como un log, por así decirlo, de transacciones que se realizan en la biblioteca o operaciones. Mira, solo otra pregunta con lo mismo de la data. Ajá. Los usuarios o en sí las creaciones en general, ¿se tiene que tener un admin para manejarlas o cualquier usuario puede crear? Sí, cualquier usuario puede crear media vez según Y la las biblioteca. Pero es que eso no queda claro. cargas masivas Cada usuario puede crear usuarios. O No, sea, no, 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 no. Eh, ajá, al, un usuario, bueno, ajá, la aplicación tiene un registro de usuarios. ajá, Un usuario puede crear libros y un usuario puede eliminar o editar su perfil, pero solo su propio perfil. No puede editar el de otras personas, ajá. ni eliminar otro usuario que no es el suyo. Lo mismo sucede con los libros. No puedes eliminar un libro que no es de tu propiedad. Ajá, pero digamos, con respecto a la carga masiva de usuarios, ¿quién la hace? Ahí no habría como que algo en especial, ¿verdad? Solo todos los cargas y no hay un propietario. Ah, va, pero y cómo generas ese bloque de crear usuarios si no hay, por decirte así, un usuario con el cual se hizo eso? Lo decís para cómo llevar el control de la información. Ajá, sí, porque digamos, por ejemplo, está ese de data, crear usuario y se creó este usuario y todo eso. Ajá, pero digamos, ¿cómo voy a llevar ese registro si, digamos, nunca me logué? Porque, digamos, eso se va a hacer desde afuera, porque es decir, desde el login. ¿Cómo llevo ese registro y, digamos, en qué pedazo de bloque lo voy a meter? Ay, ay, ay. Si te das cuenta, no, hasta yo recuerde, no hay ninguna parte aquí que te solicite que tengas que tener el propietario de lo que es, o el usuario que está realizando las operaciones. Ajá, Entonces, solo registraste tu operación, en este caso cada usuario, con sus datos y no tendrías que tener problema a partir de ahí. entonces, digamos, digamos, todos los usuarios que se carguen masivamente, al primero que esté logueado y que haga su bloque, a ese le meto todos los de crear usuario y de ahí limpio ese registro. Ahí ya me di tu punto. Ajá, es que ahí es donde yo tengo conflicto de cómo saber a quién asignarle lo de crear usuarios cuando genere su bloque. Porque lo de editar usuario es fácil, porque digamos, si yo estoy logueado y edito mi usuario y hago bloque, a él le voy a poner editar usuario porque yo con él edité mi usuario, ¿va? Entonces, digamos, eso sí tiene como que una relación. Pero ahora si se hicieron una carga masiva de datos de usuarios y no hay como, o sea, eso se hizo desde afuera y no hay con quién esté logueado, ¿cómo voy a generar ese bloque? Para la parte de usuarios, cuando sea cargada masivamente, dejémoslo en que solo termina de cargar los archivos, los usuarios que genera el bloque, y eso que nos estaría de hacer la parte del bloque de que solo sea carga masiva de usuarios. ¿Me explico? O sea que al finalizar la carga masiva se genere un bloque de un JSON con solo data, crear usuarios y todos los usuarios que se crearon en ese ratito. Ajá. Ah, Pero
solo para esa parte. Los libros no tienen nada que ver, ¿va? Porque ahí sí No, ajá. estás Los libros logueado sí y son, todo. ajá, está logueado y también lo de editar usuario, se edita usuario personal, va. Digamos, solo Ajá. eso. Ya. Sí, sí, solo con esa duda de crear usuario. Va. Solo a las 8:30 me van a disculpar un momento, solo tengo que ver unas cosas y hacemos una pausa y regresamos después para seguir explicando. Va. Más la biblioteca, eso sí se entendió la vez pasada sobre cómo funcionaría, ya que son varias bibliotecas interconectadas, por así decirlo, y una para formar una biblioteca virtual. En los usuarios tienen su información, el número de carnet, nombre, apellido, carrera, password. El password lo van a ingresar normal, pero utilizan el hash MD5 para transformarlo y de esta forma es como lo va a guardar ya con el hash de MD5. Y como los usuarios van almacenados en una tabla hash, utilizan el carnet eh, para buscarlo y como si en sí la función sería el carnet dividido el tamaño del carnet. Digamos en nuestro caso que son 9 dígitos, tiene que ser su carnet dividido 9, el mod de 9. Mod es módulo. Resolución de colisiones. Van a utilizar vamos a ver, una lista simplemente enlazada. Es decir, que en cada nodo de la tabla hash tiene su lista enlazada respectivamente para cuando exista una colisión se inserta en la lista simplemente enlazada. En los libros utilizaron árbol B y un árbol ABL. El ABL contendrá todas las categorías y el árbol B contendrá a todos los libros que son parte de esa categoría. Bueno, Mira, en esa, en esa parte, ¿cuál va a ser el factor de equilibrio? Los árboles. todo el equilibrio. No entiendo tu Como, pregunta. como el árbol se tiene que volver a balancear cada vez que, por ejemplo, el B se autobalancea, ¿no? Ajá, no, el ABL se autobalancea. Ah, perdón, El, el ABL. El ABL, ¿qué tomamos como para decir este es mayor, este es menor? ¿El nombre o qué? Como es de categorías. sí, el nombre es como tal, es lo que usas como mayor y menor, algo así como en su práctica. Ah, como, o sea, en orden Su proyecto. alfabético. En orden alfabético. Ah, ya, va, gracias. Va. Va, una vez ya bueno, eso es importante, el ICBN. No sé si lo mencioné la vez pasada, pero creo que sí. El ICBN es un código único que no se repite en ningún libro. Entonces, el ICBN no tendría que estar en ninguna parte de la biblioteca, aunque sean diferentes usuarios, repetido. Si estuviera repetido, lo tienen que informar. Es decir, que tendrían que hacer un recorrido de el ABL y buscar en cada árbol B si existe eh,
un libro con ese ICBN, y si no, lo pueden insertar. Igual aquí creo que lo menciona en alguna, no recuerdo bien en qué parte, pero sí recuerdo que lo coloqué. Sí, aquí está. Esa es la forma de verificar que si existe o no con el ICBN, que es su código único. Otra cosa, aquí están los enlaces de los archivos. Tomen en cuenta que, por ejemplo, ahora sí les dimos un archivo algo grande en este caso de libros, porque me di cuenta que en el proyecto que cuando se aumenta la cantidad de datos, algunos sí no les funcionaba bien su aplicación y me decían que solo habían probado con lo que estaba en el enunciado. Y eso no debería ser así, no debería ser así. Siempre pueden con una mayor cantidad de datos. Por eso les dimos un archivo ahora más grande para que puedan probar. Igual no significa que este mismo archivo vayamos a usar. Y ni siquiera tampoco significa que esta sea la cantidad mínima de datos que vayamos a poner. Pero sí les sirve de referencia para probar con una cantidad de datos más grande. Al menos en la parte de libros, que es la parte como que más importante y donde se puede buscar que funcione bien su ABL y su árbol B. Aparte, con respecto a los bloques, nosotros vamos a estar haciendo nuestras acciones, igual que insertar libros, editar el usuario y así, pero todo eso no se va a actualizar hasta que enviemos el bloque, o si se actualiza en la biblioteca general y después enviamos el bloque. Como el blockchain, lo que contiene únicamente son el log de operaciones. Entonces, al menos en tu biblioteca, la que tenés como personal, por así decirlo, funciona normal. O sea, sí guarda los cambios. Y en la biblioteca general sí aparecen hasta que yo envíe el bloque. O sea, a todas las instancias les va a aparecer hasta que valide el bloque. Ajá. Ah, ya. Entonces, Entonces, digamos, si no genera bloque, no va a llegar jamás la información a las otras instancias. Sí, exactamente. Ah, ok. Va. En la categoría pues, tienen ¿cómo se diría? Su panel o su control de categorías, donde pueden crear, eliminar categorías, y no necesariamente solo desde la carga masiva. En la carga masiva, la información la obtienen del libro, va. En el libro dice qué categoría es, verifican si existe, menciona la categoría. Si existe, solo insertan en esa parte del árbol, verificando que el libro no exista. Y si no existe, la crean primero la categoría y después insertan el libro. ¿Ah? Bueno, al menos por lo que vea, ya no hay más estructuras, solo serían esas. No sé si tienen alguna duda respecto del cable o alguna duda aparte en el enunciado. Yo tengo duda todavía con los sockets, no los termino de comprender. ¿Cuál es tu duda? Es que, por ejemplo, como blockchain es descentralizado, entonces no hay un servidor. Entonces,
donde se almacenen los JSON de cada instancia. Sería como que su parte del servidor, por decirlo así. Repetime, porfa. Mira, pues, es que como blockchain no tiene un servidor como tal. Ajá, Va, correcto. entonces, ¿cómo haríamos eso nosotros? ¿Cómo simularíamos bien eso? Sigo perdido con eso. Ya te entendí. Va, si quieren, les haré un ejemplo y lo subiré más tarde. O sea, un ejemplo de cómo se interconectaría, aunque sea como un diagrama Va. o una secuencia o un diagrama de flujo. Bueno, Pero básicamente, venís, inicias tu instancia, si es una nueva instancia y no existen más, no pasa nada. Pero en cambio, si viene un nuevo nodo o una nueva instancia en este caso, que es la que simula el nodo, eh, la que se une a la red, esa instancia ya unida a la red te comunica por socket hacia otra, brindándote esta la información de las siguientes. Como se supone que, que al conectarte desde esta aplicación hacia esta tiene que estar siempre actualizada, porque estas se actualizan siempre. Entonces no hay necesidad de que esta computadora venga a consultarle a las otras, pero sí tendría que poder tener comunicación. O sea, no es solamente tener acceso hacia esta, pero por facilidad pueden como que verlo de la siguiente forma. Esta se comunica a esta hacia esta, y así va. Por eso sí que mejor les hago un diagrama ya más detallado de cómo funciona, pero la idea es que todas están conectadas a la misma red, todas se pueden comunicar, pero por la aplicación, cómo funciona, como les dijimos, la aplicación inicial, la nueva instancia que se une, eh, se comunica por medio de sockets hacia la otra aplicación y con esta le brinda la lista de IPs de la otra computadora. O sea, de esta computadora le brinda esta lista de IPs a a nuestra computadora que está pidiendo la solicitud, y desde ahí ya tenemos cómo comunicarnos hacia las otras. Solo como les mencioné, creo que ahorita necesito ver unas cosas, una calificación que tengo yo, de mía, o sea, me califican a mí. Solo voy a esperar le voy a dar un momento de pausa, se puede decir, a la clase, y continuamos en unos 30 minutos para aclarar algunas dudas si tienen todavía. Si podrías publicar en Classroom cuando ya. Disculpen que me tardé un poco más de lo esperado. No sé si todavía están ahí. ¿Todavía tienen alguna duda sobre el enunciado?
los sockets. Mirarlo de la forma que una computadora o una instancia se comunica a otra instancia, donde esa te brinda la información. Una instancia nueva se conecta a instancias que ya están existentes y esa nueva instancia te brinda, obtiene la información desde la carpeta, en este caso, de una instancia que ya existe. Entonces ahí a lo que haces es, por medio de los sockets, enviar o transmitir la información, esa para como, enviar y recibir, ¿va? Y, y que desde ahí obtienes el blockchain de cada computadora. Entonces, la instancia nueva viene, se conecta hacia una instancia ya existente. Esa instancia te brinda el listado de los nodos IP que ya están conectados hacia esta instancia ya existente. En caso de hubieran, digamos, esta computadora, en este caso, suponiendo, está conectada a estas siguientes 3 computadoras. Y te brinda la información de que la IP y el puerto y que está bien abierto estas 3 instancias. Ahora, para para ¿cómo se los puedo decir? Ya habiendo recibido la información de dónde está la IP y todo eso, pueden venir, conectarse hacia una de esas instancias existentes y obtienen toda la información de que sería la del blockchain. Y uno del blockchain en su computadora, o sea, la instancia nueva, lo que tendría que hacer es que cada vez que hacen un log de una nueva operación o una transacción, la instancia nueva viene y por medio del socket transmite hacia otra, hacia la una que ya existía, la operación a realizar, o sea, en sí el nuevo bloque a insertar, la operación o las operaciones que se realizaron, que vendría a ser lo que es anunciado como esta parte de aquí, el index, el timestamp, el data, todo eso es la parte del bloque, la información que lleva el bloque, se va a almacenar en el archivo JSON, que se envía a través del blockchain por medio del socket hacia una instancia existente, esta la transmite a la demás. Pueden hacer esa forma de hacerlo, o sea, vienen y de, de una instancia esta se encarga de transmitirla a las demás, o que esta instancia la transmita a las demás, o sea, esta se conecte una vez a estas 4 computadoras, o por medio de como que un bucle, por así decirlo, que se vaya transmitiendo la información y verificando siempre que el nodo que están transmitiendo la información no la contenga ya. Es decir, como todos los nodos van a tener la información de que a qué IPs están conectadas. Pongamos, este nodo transmite el, el bloque de las siguientes 4 computadoras, no hay ningún problema. Pero si en caso lo hacen de la forma que este bloque transmite hacia esta computadora y este transmite hacia esta y esta hacia esta y así, en algún momento esto regresaría de esta computadora hacia acá, creando un bucle y si no hacen la verificación si el contenido ya es el mismo, que el blockchain sea el mismo, es decir, se quedaría en un bucle infinito y siempre estaría corriendo. Lo mismo podría pasar si hacen
de esta computadora transmitir hacia todas las demás. ¿Por qué? Porque porque no saben si con esta computadora ya llegaron a todas, entonces siempre tienen que hacer que esta computadora le envíe al listado de sus IPs. Y en algún momento de transmitir la información, puede regresar al principio y quedarse un bucle infinito. O sea, lo único que tienen que hacer es de su computadora, o es la forma más fácil de hacerlo, la computadora o la instancia que están corriendo, que transmita la información a todas las IPs. Esa siguiente computadora, al final es la misma instancia, que se encarga de transmitir las siguientes IPs, pero que verifique si la misma ya la tiene. O sea, esta la transmite, si en dado caso vuelve a regresar a esta misma instancia, significa que ya la transmitió. Solo comprueban antes, o sea, comprueban antes si el bloque ya existe en el blockchain de esta computadora, y si existe, significa que ya lo transmitió a las demás. Entonces ahí acabó de transmitir. ¿Cómo podrían hacer eso? Pues la forma más fácil sería comparar el hash actual. Comparan el hash actual del último nodo, y si son iguales, significa que ya el nodo fue transmitido y llegaba a esa computadora. Y si no es igual, significaría dos cosas. O que ya se hicieron más transacciones. En este caso, entonces sería mejor que recogieran toda la lista buscando si el hash ya existe. Pero ahí entraría también, bueno, dejémoslo en que solo para no confundirlos, y como no quiero calificar hasta ese punto, solo voy a ver esto que mandaron. Sí, algo similar a eso. Sí, así sería una explicación similar a eso. Si no estoy mal, a ver, no sé si se si se puede usar una misma aplicación tanto como cliente y servidor en una aplicación de Java, es decir, por medio de sockets. Siempre que lo utilicé fue por aplicaciones separadas. Entonces, si fuera así, tenían dos aplicaciones para simular su instancia, por así decirlo. Una que recibe la información como servidor, tanto para transmitir y para enviar, y otra que funciona como cliente para consumir de las otras aplicaciones. Podrían hacerlo así, si se les hace más fácil. Yo estoy seguro que sí se debería de poderse en una sola instancia, porque Java permite muchas cosas y de alguna forma hay de hacerlo. Pero eso sí no he entrado a detalle a investigarlo, entonces podrían verlo de esa forma, si se les hace más fácil así.
No sé si ya se logró comprender un poco mejor lo de cómo se conectan a, a la hoja de calificación. No la hemos hecho, entonces no sabía decirte, pero ya que el concepto principal es, de la práctica es eso, sí, de la práctica 2 como el proyecto 2, porque recuerden que las dos se funcionaron, entonces sí debería tener un puteo algo alto. Aparte que ahí donde es por donde se transmite la mayor información. O sea, sin blockchain sí tienen hay una parte de la aplicación funcional, pero bastante de la complejidad no está sin el blockchain. Bueno, entonces, al menos como les decía, no sé si se logra comprender cómo se transmite por medio de sockets de una instancia hacia las demás, teniendo en cuenta que tienen que tener la validación si por si hay un bucle que, que validen si el nodo ya existe. Solo tiene que recorrer la lista, no recuerdo si es una lista, pero básicamente el log de transacciones o de operaciones que sería el blockchain para, para ver si el hash ya existe y si existe, eh, cambiar eso. O sea, validan que ya existe y ya no siguen transmitiendo la información hacia los demás nodos, porque si le regresó al nodo, a ese nodo, significa que ya la transmitió. ¿A qué te refieres por internet? De hecho, por internet se utilizan WebSocket, pero no sé a qué te refieres por internet. Es que, mira, vamos a utilizar tu computadora y la mía, por ejemplo. Ajá, ya, Para hacer esa comunicación, ¿se usan WebSockets o los mismos sockets? a los mismos sockets. Yo voy a hacer una red VPN a la que ustedes se van a conectar, yo les explico cómo y ya por medio de esa red es como que estuvieran conectadas por un router. Entonces, yo les vendo mi IP y ustedes la suya, y ya eso tienen el IP y el puerto y debería Ah, poder ya. conectar. Ah, perfecto. Gracias. La biblioteca virtual como tal existe en todas las instancias. Es decir, que ¿cómo te lo puedo explicar? Como por medio del blockchain, ya sabes qué operación se hizo y qué es lo que existe. Entonces, a partir de ahí es donde creas tu biblioteca virtual, obtener la información y generar tu árbol y todo esto. Pero el blockchain como tal solo es un log de operaciones que guarda toda tu información para realizar la biblioteca virtual, que viene a ser la misma que tienes en tu instancia. Es decir, no es que haya una biblioteca virtual y una biblioteca de usuarios. Al final todo se ve como una sola y la información en sí se guarda en los archivos JSON y en memoria solo se guarda en el árbol B y en el árbol ARL.
Me refería a que podíamos usar un servidor como dos instancias, por así decirlo, de una aplicación de servidor con sockets y otra de cliente, para que una sirva para enviar los mensajes y recibirlos, y otra para comunicarse como cliente. Sí, se les hace más fácil, ya que al menos en mi experiencia, como les dije, no lo he hecho en una misma aplicación, pero yo creería que sí se puede hacer un servidor por medio de sockets, como el cliente por medio de sockets en una misma aplicación. Solo sería de tal vez usar hilos o algo por el estilo para poder realizar esto. No sé si tiene más dudas. Los atributos del ABL serán en la categoría y árbol B. Sí, esos serán los atributos. ¿Alguna otra duda? La biblioteca de usuarios y la biblioteca virtual tendría que ser la misma. O sea, siempre utilizan el árbol B y el árbol ABL y solo transmiten la información hacia las otras instancias por medio de archivo JSON, que es el log de transacciones o el blockchain como tal. Sí, sí, me pueden mandar sus dudas conforme las tengan. Recuérdense, para las rotaciones, recuérdense que depende únicamente del factor de equilibrio. Ahora, para la inserción como tal, sí utilizan para comparar el nombre de la categoría. O sea, para insertarlo a la derecha o a la izquierda y de esa forma. Con respecto a si debería un lugar, para lo de la duda de todas las secciones, yo creo que ya nunca lo hemos manejado así, al menos en este semestre, que yo sepa. Igual lo puedo comentar con los otros auxiliares a ver qué dicen ellos. Lo del mismo tiempo lo podrían... Es difícil que suceda, pero se puede dar. Podrían evaluar si la fecha es, como se utiliza un timestamp, si la fecha y la hora es igual, exactamente igual, no por incluyendo las milésimas o segundos que tengan. Esa es la forma de verificar si son al mismo tiempo.
Déjame ver. Sí, sí, pequeño. Ahí creo que me confundí cuando lo dije antes. El size vendría a ser el tamaño del arreglo. Ese sería, digamos, 2016. Por ejemplo, con mi carnet 2016, pues el 460 dividido 45, módulo de 45. La aplicación tiene que poder registrar usuarios. Entonces puede ser de forma manual o por medio de- de carga masiva. Si es por medio de carga masiva, ya les dejamos en acuerdo que se enviaría ese como un nuevo bloque al terminal de realizar la carga masiva, solamente de usuarios. No sé si tiene más dudas. Sí, exacto. Tanto desde computadora, bueno, no tanto como computadora, sino tanto en la instancia que están corriendo, como todas las instancias que estén en otra computadora o en su misma computadora, tienen que tener la misma información. Pero siempre de la forma que les especifique por medio de sockets, no van a usar un servidor o algo por el estilo que les ayude a que les facilite ese tipo de comunicación, porque si no sería más fácil. Sí, siempre sería, esa sería mi opción.
La tabla hash no es una lista de listas. La tabla hash es un arreglo que tiene un tamaño fijo, el cual es único o se redimensiona conforme si se llega a un límite. Entonces se tiene que redimensionar. No recuerdo si en el liceo estaba, lo voy a ver y si no está, les voy a decir cuál es ese límite. Eh, no exactamente, no entiendo. Bueno, con lo de redimensionar me refiero que si un arreglo, como el tamaño máximo es 45, pero hay en una tabla hash, si se alcanza su límite, es decir, que se llega a 45, esta misma se puede redimensionar y crecer. Entonces, aceptaría más usuarios. No sé si me explico. Como tal, el vector empieza con un tamaño fijo de 45. Lo que se hace es, para redimensionar es que se crea un vector de tamaño más grande, se copian los datos y luego el vector anterior, el que era de tamaño 45, pasa a ser igual al vector que es más grande, con tamaño 90, por ejemplo. Esa es la forma de verlo, de redimensionar, pero en sí es un vector estático que mantiene su tamaño, que media vez no se consuman los espacios. La tabla hash sí se puede redimensionar. O sea, no es como tal que un vector, que un arreglo le digas lo va a agregar espacio, sino que creas un nuevo arreglo y después lo igualas para que sea más grande tu tabla hash. ¿Por qué decís que no? Eso es para evitar colisiones. En cierta parte ayuda. Si quieren, no lo pueden dejarlo sin redimensionar para ahorrarles complejidad, pero sí lo de la tabla hash es para evitar colisiones, no para evitar que se redimensione, porque las colisiones solo ayudan lo de la lista solo ayuda a que las colisiones no se tenga que buscar una posición diferente, pero si tienen una lista muy grande, simplemente enlazada, en una misma posición, la tabla hash deja de ser tan eficiente como lo es para realizar búsquedas.
Entonces sí, déjenlo así, por facilidad, porque como les digo, las colisiones no tienen nada que ver con que si o sea, el hecho de que tenga una lista simplemente enlazada no tiene que ver con que si se pueda redimensionar o no. Sí, eso sería lo ideal, porque tienen que tener también claro ustedes qué es lo que están haciendo para que les haga más fácil entender lo que yo les trato de decir, porque puede que yo les hable de algo que ni siquiera han hecho o han visto. No sé si hay más dudas. Lo primero, sus estructuras. Lo, y lo ideal sería que trabajaran en paralelo, es decir, tanto sus estructuras como la funcionalidad, porque si solo me presentan las estructuras, obviamente tienen su punteo, pero no es lo mismo a tener una implementación como tal de de todo el proyecto. No soy partidario al menos yo, de trabajar primero una cosa y después otra, sino que siempre me ha gustado como trabajar las cosas en paralelo, eh, ya sea en este caso las estructuras junto con la funcionalidad. Tal vez no todo termine al mismo tiempo, pero al menos tengo dos partes funcionales, en este caso, que podría llegar a que funcionen bien después y, y así obtener una mejor nota. En cambio, si lo hago una cosa primero, puede que no termine la otra y de eso depende mi nota. ¿Va? Lo intentaré subir, sí lo subiré. Va. Subiré el laboratorio tal vez hoy y lo comparto por Classroom. Bueno, si no hay más dudas, o si hay, me pueden decir. Si no, eso sería todo. Bueno. Entonces, eso sería todo por hoy.